días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del lunes 22 de julio. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días con todos nuestros amigos. Yo pienso que antes de entrevistar a nuestra primer invitado, que es el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, conviene hacer un elogio a la organización de la Feria del Libro que se ha inaugurado el fin de semana. Yo he estado el día de ayer y según me dicen hay el doble de asistentes que lo que hubo el año pasado, lo que convierte de una feria que vende libros en el evento comercial con más presencia de público en el Perú. Increíble la cantidad de gente. Yo he estado sábado y domingo, Fernando, y efectivamente llenecita, la feria llena de público de todas las edades, familias enteras, adultos mayores, niños, jóvenes. Realmente un espectáculo, vale la pena y la oferta es enorme y a precios, todos los precios sumamente asequibles. Así que hay que ir a la feria, ¿no? Emocionante, como tú dices, ver a familias, de padres de familia que quieren presentarte a sus hijos. Y en general todos son hijos que tienen muy buenas notas porque tienen amor por los libros. Así es. La recomendación, compren sus entradas por internet para que no tengan que hacer la cola para comprar las entradas, que como hay mucha demanda, la cola es muy larga. Si usted compra sus entradas por internet, pasa de frente, no tiene mayor problema. Otra cosa que me llamó la atención, colas desde las 11 de la mañana para oír a Vargas Llosa a las 7 de la tarde. Sí. Gente que han hecho tipo concierto de rock. Así es, esperando. Bueno, nos alegra que el libro tenga buena salud en el Perú, que nuestros ciudadanos puedan estar informados de la manera más amplia y más rigurosa posible, que es lo que la lectura sostenida de un documento amplio como ese libro permite. Ahí me gustaría hacer una precisión. Nosotros criticamos el hecho de que en la inauguración solo hubiera hombres en la mesa, pero hay que reconocer que la Cámara Peruana del Libro rápidamente sacó un comunicado pidiendo disculpas y diciendo que efectivamente había sido un error, y creo que si para algo sirven esas cosas, Fernando, es para que se tome conciencia y no vuelva a ocurrir, ¿no? Así que oportuno el comunicado de la Cámara, y hay que decir, la feria está llena de eventos que hablan sobre las mujeres y con mujeres en las mesas, así que eso fue, digamos, un lapsus, ¿no? Que no representa el espíritu de la feria en esta ocasión. Dicho eso, conversamos con el señor Víctor Andrés García Belaúnde en una semana en la que tenemos 4 días de legislatura, puesto que el jueves acaba, el viernes habrá elección. De aquí al jueves veremos si los congresistas son capaces de aprobar los 6 proyectos que fueron motivo de la confianza que ustedes votaron al gabinete del Solar, primer ministro que vendrá después, por cierto, esta misma mañana para hablar con nosotros. Y naturalmente ahí está doble temática. Primero, votar. Buscar consensos en torno a 6 puntos que mejoren la calidad de nuestra vida política, que restablezcan la confianza de los ciudadanos. Y luego elegir una nueva mesa directiva. Y se habla de usted, señor Víctor Andrés García Belaúnde. Cuéntenos, por favor, bajo qué parámetros, es decir, con qué programa legislativo y con qué alianzas aspira usted eventualmente a ser elegido presidente de la mesa directiva. Bueno, muchas gracias, Fernando, Patricia, por la invitación. Antes de empezar a contestar la pregunta, yo quisiera añadir algo más a lo que ustedes ya han dicho sobre la Feria del Libro, que es un espectáculo cultural maravilloso, evidentemente. Creo que el sitio ya quedó corto, pequeño. Hay que buscar un sitio mayor. El Perú debería tener un local de ferias, que no lo tiene. Es increíble una ciudad tan grande y un país tan importante como el Perú que no tenga un local de ferias que sea oficial o oficioso, ¿no? O sea, es una pena que uno esté buscando por allí. Pero creo que se construyó algo en San Borja, Avenida Javier Prado, ¿no? Bueno, es un centro de convención. Así es, un centro de convenciones, pero no es exactamente un centro ferial. No es un centro ferial, ¿no? Así es. Y además ha habido, con OAS, hemos visto que ha habido ahí pagos irregulares, por decirlo elegantemente, ¿no? Y en segundo término, en el tema de la Feria del Libro, lo que hay que decir es que estamos discutiendo, a pedido del gobierno también, clavarle impuesto a los libros. Eso hay que decirlo también. El gobierno quiere, está empeñado en quitar la exoneración de impuestos de IGB que tienen los libros, y me parece que sería una torpeza tremenda en un país que necesita tanta lectura, ¿no? Yo creo que eso hay que decirlo. Volviendo a la pregunta, primero, no soy candidato a nada, no hay ningún candidato oficialmente inscrito. Y eso dicen todos los candidatos, señor. Es verdad, es verdad. Pero aquí es una cosa sui generis, como son elecciones para una mesa directiva que dura escasamente un año, a pesar que algunos podrían querer quedarse,
pero generalmente la tradición es que sea un año. Entonces, son cosas muy cortas en realidad, ¿no? Son campañas muy cortas. Te inscribes el 25 y votas el 26. O sea, antes a las 10, 11 de la mañana del 25, tú no vas a saber quiénes son candidatos. Todos son rumores y todos son conversaciones. Entonces es difícil adelantarse un poco a lo que va a pasar. Hay un viejo refrán chino, Fernando, que dice: nunca pienses cruzar el puente si primero no has llegado a él. Entonces, yo estoy en esa situación en este momento. Bueno. Sin embargo, más allá de quién postula o quién no postula, ¿cuál es la postura que maneja Acción Popular sobre la composición de la mesa? Nosotros no nos hemos reunido todavía, seguramente nos reunimos hoy o mañana, pero yo creo que la posición ha sido siempre la misma, es decir, no hemos votado por una candidatura de Fuerza Popular, sino hemos votado siempre por una candidatura independiente a Fuerza Popular, ¿no? Y eso ha sido la posición. Eso es lo que yo he representado el año pasado, que me enfrenté a la posición al señor Salaverry, que era nada menos que candidato de Fuerza Popular. Y era candidatura total, íntegramente de gente de Fuerza Popular. Nosotros aglutinamos al resto de las fuerzas y fuimos candidatos, pero claro, perdimos en una elección que nadie puede discutir, ¿no? Han cambiado mucho las cosas desde entonces, porque el que fue elegido con Fuerza Popular es uno de los críticos más duros de su bancada de origen, mientras que usted, que como nos ha recordado, aglutinó a todas las fuerzas hostiles al fujiaprismo, como se dice, resulta que ahora goza de las simpatías, por lo menos de algunos sectores fujimoristas y apristas. No lo sé, no es algo que no sea, en fin, nadie se ha pronunciado de momento, pero tenemos que ver la manera de organizar unas elecciones donde probablemente pueden haber 2 candidatos, que siempre han habido, o quizás 3, no lo sé. Pero, en fin, todo lo que usted dice se va a conocer en las próximas horas, ¿no? Ahora, otro aspecto importante que, como comentaba Fernando, es que finalmente se cierra la discusión con respecto de las reformas políticas planteadas por el gobierno. Así es. Y el premier del Solar ha reconocido que se han respetado en 5 de los 6 proyectos el espíritu planteado por el Ejecutivo. En el único caso en que no se ha seguido la línea planteada por el gobierno es el caso de la inmunidad parlamentaria. Sí. ¿Qué consecuencias cree que traiga eso? ¿El gobierno va a ceder en ese punto? A ver, fíjese, yo soy una de las personas, claro, es un voto o mi bancada son pocos votos, pero yo siempre he sostenido y seguiré sosteniendo, y no me va a convencer el señor Vizcarra, ni el Solar, ni nadie, ni el señor Tuesta, a quien aprecio, pero no me van a convencer de que hay que cambiar el sistema de inmunidad, porque es un cambio en realidad, ¿no? Ya no lo va la inmunidad no la va a levantar el Congreso, sino la Corte Suprema, que se va a convertir en ese caso en juez y parte. Yo he sido, en los años que tengo en el Parlamento, víctima y me ha servido mucho la inmunidad para no ser enjuiciado y apresado y perseguido por mafias organizadas, como en el caso, la más conocida de ellas, en el caso del señor Orellana, que me metió 25 juicios, y que si yo no hubiese tenido esa inmunidad, hubiese acabado yo en Piedras Gordas y probablemente Orellana en el Congreso. Así que yo soy un defensor total, porque soy fiscalizador por naturaleza, de la inmunidad, no tal como está ahora. Hay que mejorarla, hay que acortarla, hay que modificarla, pero sobre todo hay que impedir que lleguen al Congreso, que son los que causan el problema, la cantidad inmensa de gente que llega con procesos previos. Esos son los que causan el problema, y eso se está evitando en este momento. Entonces, yo creo que el primer ministro se puede molestar, probablemente, pero me parece que el tema de la inmunidad, en el caso mío, yo no cambio las cosas tal como están. Ahora, puede haber una solución intermedia, puede ser que se entregue esta facultad de decidir el levantamiento al Tribunal Constitucional. Me parecería a mí mucho mejor, de más garantía, que el Tribunal, que la Corte Suprema, ¿no? Porque ya hemos visto los problemas que hay en la Suprema, donde hay 35 vocales y solamente 18 o 12 son titulares, el resto son todos provisionales o suplentes. Entonces, y además con los problemas que hemos visto. Entonces yo creo que puede haber una solución. Yo particularmente sigo creyendo que, como es una decisión política, que no evalúa pruebas necesariamente, sino evalúa el interés político que puede haber en el levantamiento del fuero de un determinado político, debe hacerlo un ente político, que es el Congreso. De los juicios que tenía con Orellana, que le interpuso Orellana, ¿cuántos quedan abiertos?
Yo creo que 6 o 7 todavía están abiertos. Todavía están. Han habido, a raíz de la captura de Orellana bajó la intensidad, digamos, ¿no? Es que eso es importante señalar, porque el Poder Judicial le siguió el juego, Orellana. Por ¿no? total. Orellana estaba infiltrado hasta en la propia Suprema. Entonces si en el caso de usted, es bastante claro porque le siguió el juego. Tanto que recuerdo que cayó Orellana y la mitad de sus juicios, así es, ¿no? Se archivaron. Y una cosa más, Patricia, yo le cuento. Yo fui a ver a una fiscal Borrego que tenía 5 denuncias contra mí de un señor Bravo Manco, que era un testaferro de Orellana, y le dije, señora fiscal, me han metido 5 juicios, entre ellos por lavado de activo, 1 o 2 de ellos. Este señor, usted lo ha citado 5 veces y no se ha presentado. ¿Por qué no archiva usted la denuncia? No puedo. Y no solamente no la archivó, sino que la continuó. A pesar de que no se había presentado el señor a ratificar su denuncia. O sea, estaban evidentemente influenciados por el señor Orellana. No, y además, es clarísimo. Después se quejan de exceso de carga procesal. Así ¿no? es. Víctor Andrés García Belaúnde, permítanos hacer una pausa, después de lo cual, una vez que hemos escuchado que no sabe si va a ser candidato, que no sabe con qué apoyos va a contar, que tampoco sabe con qué agenda parlamentaria piensa usted ejercer, porque es un periodo corto, solamente 1 año. Escuchadas esas respuestas, nos convenzan o no, lo que queremos oír de usted es otro aspecto del problema. ¿De qué manera las líneas de frontera que hay respecto a la lucha contra la corrupción influyen en esta elección y en la formación de bloques políticos diferentes? Y sabemos que esa línea de frontera pasa por las posiciones tomadas frente al acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht, combatido por los fujimoristas, por apristas y por Víctor Andrés García Belaúnde. Hablamos de eso después de la pausa. Vamos. Vamos. Para ti, para todos. Uber. Bryan Adams en Lima. Shine a Light Tour. 11 de octubre, Plaza Arena. Entradas a la venta en Teleticket desde el 24 de julio. Preventa exclusiva, clientes Interbank. 22 y 23 de julio. 25% de descuento con tarjetas Interbank. Una noche llena de todos sus éxitos e himnos del rock. Bryan Adams en Lima. Es una experiencia Move Concert. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Mi posición personal es que es momento de ceder la presidencia a otro partido. A otro partido. ¿Y participar? Por supuesto que sí. Yo me gustaría que sea Acción Popular quien presida la mesa. Es un partido que por motivos distintos ha estado alejado de todos los temas que venimos conversando en estas 2 primeras tandas. Tener una mesa directiva que marque una agenda parlamentaria distinta. Entonces, por ejemplo, muchas veces hemos terminado encerrados en las famosas discusiones sobre leyes declarativas que no tienen mayor valor. Bueno, mi libro favorito, desde hace ya 2 años que lo leí y ahora lo acabo de retomar otra vez, es La distancia que nos separa, de Renato Cisneros. Es la primera vez que leo un libro que hable con tanta calidez, con tanta verdad de una relación de padre e hijo. Y eso no hablamos mucho, por lo menos los peruanos. Si me pides recomendar uno, yo recomendaría ese. Ha sido el libro que más me ha impresionado, atrapado, conmovido, ¿no? De lo último que he leído. Recomiendo a todo el mundo que lean La distancia que nos separa.
Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. RPP, confianza por todos los medios. Al primer ministro Salvador del Solar, queremos comprender con qué lógica política el señor García Belaúnde eventualmente sería candidato al Congreso, como todo el mundo da por descontado. La pregunta que quedó planteada específicamente es: nuestro país está viviendo una lucha contra la corrupción que, contra lo que se ha dicho en muchas oportunidades, ha afectado a dirigentes de todos los horizontes políticos por igual, al ritmo en que esto ha podido ser hecho por la Fiscalía. Hay quienes consideran que esto es un golpe de Estado, dicen algunos, el uso político de la Fiscalía y, peor aún, manipulación por parte de ONG y el señor Gustavo Corriti. ¿Cómo es que este tema afecta a las líneas de frontera de las fuerzas políticas que tendrán que votar el día viernes, señor García Belaúnde? Yo creo que afecta, evidentemente. En el caso mío no me afecta en el siguiente sentido. Yo lucho y he luchado siempre contra la corrupción, estando dentro, amigos o no amigos. O sea, sencillamente la corrupción está por el interés de luchar por la corrupción, no está sujeta a ningún tipo de compromisos políticos ni amicales en absoluto, ¿no? Y eso me ha costado muchos enfrentamientos con gente que tuve una relación en un determinado momento, pero que para mí la lucha contra la corrupción es mucho más importante y por lo tanto requiere de todo mi esfuerzo. Ahora bien, en el tema del Congreso, evidentemente habrá algún tipo de influencia, pero yo creo que lo fundamental es eso, mostrar una independencia total, que la lucha contra la corrupción no puede ser una lucha ideológica, es una lucha contra el mal uso de los recursos del Estado, y que por lo tanto hay que luchar contra ella y sobre todo fiscalizar. El Congreso es un ente básicamente fiscalizador, y quien usa recursos del Estado no es el Congreso necesariamente, salvo las planillas que tiene, que son exageradas, sino simplemente es el manejo del presupuesto, que lo hacen básicamente los ejecutivos, o sea, los gobiernos nacionales y locales. Y si el Congreso se convierte en un ente que no fiscaliza, evidentemente está ayudando indirectamente a la corrupción. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el premier del Solar haya llamado a la señora Sánchez de la Comisión de Ética para pedir que retrasara la votación en el caso del señor Salaverry porque se venía el pedido de la cuestión de confianza? Me parece muy mal, es una actitud de intervencionismo, ¿no? Que hay que rechazar. Pero claro, como el primer ministro va a venir después que yo, que lo explique, que no sé lo que ha pasado. Pero debería quedar en un pronunciamiento del Congreso o tomar alguna medida. No lo sé, es una buena pregunta, no lo sé, pero definitivamente el primer ministro no puede estar llamando a ningún poder del Estado para recomendar que elijan a fulano o a sutano presidente, o que lo dejen allí, o que no lo sancionen. En fin, eso no se puede hacer, ¿no? Con ningún poder del Estado, y menos aún con el poder legislativo, ¿no? Lo hemos encontrado un poco callado estos últimos días a propósito de los conflictos en torno a inversiones privadas mineras, particularmente Tía María. Llama la atención de la parte de un belaundista, habiendo sido Belaunde un gran promotor de la inversión, que se jugó el pellejo político por la inversión petrolera en su momento. Sabemos lo que pretextó el golpe del año 68, y que siempre sostuvo que la minería era indispensable en el Perú, tanto como el excandidato Alfredo Barnechea, quien dijo que Acción Popular debía ser el partido de la minería. Sí, su posición sobre eso, que no le hemos escuchado mucho. Bueno, sí, nosotros nos hemos hablado ya en varias oportunidades, y además Miguel Román, que es el presidente de la Comisión de Energía, y además es parte de la zona. Él ha sido alcalde 5 veces, alcalde de Cocrachaca y de Mollendo y de Islay. Él ya ha dicho algo. La minería siempre ha sido fundamental para el país. Es decir, así como Allende y Radimiro Tomic dijeron en Chile en los años 70 que el cobre era el salario
del obrero chileno. Bueno, aquí de alguna manera, también podríamos decir de alguna manera que la minería, no el cobre, la minería en general es el salario o gran parte del salario del obrero peruano. De tal manera que no podemos nosotros dejar de lado eso de ninguna manera. En el caso del gas de Camisea, yo recuerdo que Belaúnde, que se descubrió en época de Belaúnde, promovido por el régimen de Belaúnde, y que recuerdo que luego el señor García lo detuvo, lo dejó abandonado, a raíz de unas protestas que hizo el alcalde Estrada en el Cusco. Y el gas de Camisea demoró enterrado en el subsuelo, en sacarse durante 15 o 18 años, hasta que llegó una empresa. ¿Y qué pasó? Se perdieron 15 o 18 años sin gozar del beneficio del gas, pero sobre todo se cambió la Shell, que era una compañía muy seria y muy solvente, a una compañía argentina como Techin, que era una compañía pues que estaba haciendo recién sus primeros negocios y que gracias a estos negocios se pudo fortalecer. Y tuvimos los peruanos que financiaron el gasoducto, algo que no estaba previsto en época de la Shell. Entonces, evidentemente, no se puede perder la oportunidad. Sin embargo, creo que tal como están las cosas, no se puede forzar una explotación si no tiene cierto consenso social en la zona. Eso creo que es importante. Señor García Belaúnde, muchas gracias. Hemos comprendido que de aquí hasta el jueves al mediodía se la pasará usted deshojando margaritas y que en ese momento sabremos si es o no, una vez más, candidato en la presidencia de la mesa directiva. Muchas gracias por su presencia. Hacemos una pausa y recibimos al primer ministro Salvador del Solar. ¿Qué tal? Soy Yanela Neira y uno de mis libros favoritos es uno que leí hace mucho tiempo, pero creo que todavía está entre mis tops, que es Informe sobre la ceguera, de Saramago. Me encantó por cómo está escrito, por cómo relata la historia, me parece que es súper potente, pero porque además creo que habla de la sociedad, del ser humano, y lo retrata así en su crudeza absoluta. Creo que es un libro que te hace pensar muchísimo y lo recomiendo. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono.
Mi libro favorito es Bioy, de Diego Treyes Paz. Es una novela muy especial, muy bien escrita, que me enganchó desde la primera página y los invito a leerla, de verdad. Debe estar en cualquier librería, es un éxito, ha ganado premios afuera, así que lean Bioy, de Diego Treyes Paz. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Que la señora Keiko Fujimori está siendo impedida de defenderse. ¿Se están democratizando de alguna manera los de Fuerza Popular? Que actúe con objetividad, ¿no es cierto? Pero, claro. O en todo caso, esperar el próximo Congreso. Porque este va a ser bien difícil, ¿no? Bueno, gracias a Dios para el 2021 falta poco. ¿Pedro Chávarri integra la organización Cuellos Blancos? Debemos entender que está vinculado y que tiene que ser investigado. Está vinculado. Vinculado y tiene que ser investigado. No la integra, sino está vinculado. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. Son las 8:33. Recibimos, como habíamos anunciado, al primer ministro Salvador del Solar, al que naturalmente comenzaremos preguntándole, antes de entrar a temas de fondo, si ha dado usted municiones nuevas a sus viejos adversarios, puesto que le reprochan una llamada que hizo usted el día 3 de junio a la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez. Hay que contextualizar el asunto. El día 4 se presentaba usted ante el Congreso, presidido por Daniel Salaverry, al cual debía someter el voto de confianza, es decir, los proyectos sobre reforma política. En esas circunstancias aparece que el propio presidente Salaverry está cuestionado y hay quienes pretenden eliminarlo en la Comisión de Ética. Usted entonces llama y creo que plantea un tema de calendario. Explíquenos qué cosa es lo que hizo y qué no hizo y le atribuyen haber hecho. Así es, Fernando. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Efectivamente, estábamos en un contexto político que creo que todos recordamos, en el cual el gobierno iba a plantear una cuestión de confianza. A la víspera resulta que se programa en la Comisión de Ética votar el caso del presidente del Congreso. Y tengo una conversación, llamo a la congresista Janet Sánchez y le digo, Janet, en este contexto político puede ser muy delicado que se esté viendo el caso del presidente del Congreso inmediatamente antes que la votación, que la presentación de la confianza. ¿Crees que esta es la mejor oportunidad? ¿Podemos encontrar otro momento? Ningún comentario sobre qué voto tener, en qué dirección votar, sino una cuestión de oportunidad. Y además fui explícito y ella no lo ha comentado, porque le dije explícitamente, con total respeto de tu independencia y de la orientación de tu voto y de la comisión. No tiene nada que ver con eso.
podemos recordar hace un mes y medio el contexto político en el que estábamos. En ese contexto político teníamos que ser muy cuidadosos con la presentación de la reforma política. Nada más que una cuestión de oportunidad, cero sobre el fondo, ninguna intención de beneficiar al congresista Salaverry ni a nadie, simplemente eso. Pero alguien podría argumentar que en el caso de pedir que no se llevara adelante el caso del señor Salaverry, lo que en realidad el gobierno estaba cuidando era que su cuestión de confianza se presentara en un ambiente más favorable. Entonces ahí habría argumentos para hablar de una intervención, es decir, no me cambies a este presidente, no me lo censures, no me lo sanciones porque lo necesito para llevar adelante mi cuestión de confianza, ¿no? Creo que era muy difícil hablar de un contexto político favorable. El contexto político era tan crispado y me parece que el comentario fue tomado por la congresista Sánchez como tan razonable que ella misma en su Twitter puso: considero que debido al clima de crispación política sería oportuno postergar este caso en la Comisión de Ética, pero lo dejo a la consideración de la propia comisión. Ella lo tomó como razonable, lo publicó en su Twitter como razonable, y un mes y medio después, por algún motivo, este tema que era solo de oportunidad y no de fondo, decide colocarlo en la agenda pública. No sé con qué objetivos, pero claramente no hay ningún tipo de intervención, ningún pronunciamiento sobre el fondo, simplemente tener en cuenta el contexto político tan delicado en el que se encontraba el país. Como integrante de la bancada de gobierno y presidenta de la Comisión de Ética, la llamo y le digo: Janet, pasamos un momento muy delicado. ¿Hay alguna posibilidad que esto se vea un poco después? Nada más que eso. Fue una conversación en la que se pidió, digamos, confidencialidad, o se asumió que era una conversación como cualquier otra. No se pidió ninguna confidencialidad. De hecho, luego tuvimos una reunión de bancada y delante de toda la bancada le dije: Janet, quiero repetir este tema. Somos una bancada, somos un equipo, estamos tratando de sacar adelante por el bien del país una reforma política, tenemos que cuidar este contexto, y lo dije y lo ha reconocido la vicepresidenta y congresista Mercedes Arauz, con total respeto de tu independencia. No es eso, es mira la delicadeza del contexto político en el que estamos. Hay que actuar con cuidado, hay que ser prudentes, nada más que eso. Justamente a propósito de las bancadas, Janet Sánchez decidió salir de la suya. Esto justamente está asociado con esta declaración que hace. En este contexto hay quienes nos dicen que se están preparando maniobras para las elecciones que habrá el viernes en el Congreso y que el candidato oficialista es el señor Salaverry. Es lo que le da, digamos, relevancia política al pequeño incidente. Bueno, yo creo que si queda totalmente claro que mi pedido fue un pedido solamente de oportunidad, la aparición de este tema un mes y medio después y tan cerca de las elecciones de la mesa directiva ahora parece una cuestión de oportunismo. No me parece casual en absoluto que, por ejemplo, el congresista Juan Cheput haya salido a saludar la renuncia de Janet Sánchez y Moisés Guía a la bancada oficialista diciendo que era un acto de dignidad, y que a los 2 días salga, a los 2-3 días salga esta entrevista, y que muy probablemente Janet Sánchez y quizá también el señor Guía pasen a integrar la hoy desactivada bancada de Juan Cheput, muy probablemente con miras a las elecciones y alguna participación quizá en alguna lista de la mesa directiva del Congreso. Yo creo que ese es el contexto que hace que un tema como este, que no tiene ningún problema realmente, haya pretendido ser puesto en la agenda, ¿no? Bueno, vayamos a los temas de fondo, puesto que usted dice que es un asunto que tiene que ver solamente con el calendario y con la conveniencia de que la sesión dedicada al voto de confianza discurra en condiciones serenas. Ahora... A mí me gustaría hacer una pregunta más. Recordemos que el señor Salaverry efectivamente enfrenta a la Comisión de Ética, y la Comisión de Ética propone una sanción que todavía no ha sido llevada al Pleno porque el señor Salaverry pide que el Poder Judicial intervenga en una decisión del Congreso. No hay como demasiada gente metiendo la mano en el mismo caso, digamos, o sea, usted pidiendo que no se discuta en Comisión de Ética por el momento y el señor Salaverry acudiendo al Poder Judicial para que no lo toquen en el Congreso. Yo aprovecho tu pregunta, Patricia. Yo nunca pedí que no se discute en la Comisión de Ética. Pedí que un tema tan delicado no se vea a la víspera de la cuestión de confianza, simplemente por un clima político general. No, que no se discute en ese momento, ¿no? Es decir, que se busque un momento que no pudiera ponerse en el camino de algo tan delicado como la reforma política, como la cuestión de confianza por la reforma política. Luego, lo que ha sucedido en la Comisión me parece que es totalmente independiente de eso. Nuestro único objetivo como gobierno es tratar de ofrecer reglas políticas que nos permitan tener una actividad política saludable, libre de corrupción, con partidos políticos sólidos, con participación ciudadana como militantes. Con ese objetivo, así como ahora insistimos en que se tiene que revisar el tema de la inmunidad, así como planteamos la cuestión de confianza, con ese solo objetivo, en ese momento fue: congresista,
¿No le parece que este no es el mejor momento para poner al presidente del Congreso en la Comisión de Ética a la víspera de la presentación de este tema? Solamente. Pero la cuestión de confianza era un problema para el Congreso porque sentía que le ponían la espada de Damocles en la cabeza. Y al pedir usted, no es momento de discutir la condición de Salaverry, pues se puede interpretar como déjanos el espacio listo para nosotros poder hacer nuestro trabajo de presionar al Congreso como queremos. Yo entiendo que la cuestión de confianza era necesaria para llevar adelante una reforma, pero también fue interpretada por el Congreso como una manera de presionarlos a hacer lo que el Ejecutivo quería, ¿no? Sí, pero nosotros no lo vemos como una cuestión de presionar al Congreso. De hecho, como he repetido más de una vez, hubiéramos podido usar la cuestión de confianza desde el principio si nuestro objetivo hubiera sido presionar al Congreso. No lo hicimos. No lo hicimos cuando pedí la investidura, no lo hicimos cuando presentamos los proyectos de ley. Solamente lo hicimos cuando el Congreso dio muestras de no tener verdadero interés en la reforma, archivar la inmunidad y luego blindar al señor Chávarri y no permitir que lo vea la justicia. Muy curiosamente, nos encontramos hoy en una situación casi exacta. Hoy se ve el tema del fiscal Chávarri y el Pleno tiene la oportunidad de decirle al país si va a volver a evitar que el señor Chávarri enfrente a la justicia. No se le estaría condenando, se estaría permitiendo que la justicia lo vea y hoy tenemos una vez más la discusión de la inmunidad. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, nunca buscando presionar al Congreso. Durante todas estas semanas de intensas negociaciones hemos tratado de buscar de manera conjunta salidas razonables, flexibles, en algunos casos graduales, para sacar adelante la reforma. Así que presionar no ha sido lo nuestro, pero no es nuestra intención. Pero se plantearon plazos y se planteó en su momento que no se desnaturalice. Ya, tampoco es fácil, o sea, ponían requisitos, ¿no? Que tampoco eran los más fáciles de cumplir, ¿no? Por supuesto, pero no de manera caprichosa, Patricia, sino porque reformas constitucionales necesitan de 2 legislaturas, por lo tanto teníamos que comenzar en esta legislatura, por lo tanto tenía que comenzar a verse antes del fin de esta legislatura. Yo nunca dije 15 días como se puso en algunas primeras planas, yo dije al fin de la legislatura, sabiendo que podría ampliarse, y se amplió. Entonces, el plazo era una cuestión necesaria para que una reforma constitucional pasara. Hoy se ve el tema Chávarri y el tema inmunidad ha quedado planteado de una manera en que ustedes no lo habían planteado. Pero tenemos que ir al Congreso un ratito, Premier. ¿Sí? Está haciendo justamente declaraciones Daniel Salaverry. Una legislatura, una gestión, sino porque también vamos a ver temas importantes en estos días. ¿Cómo tomó usted las declaraciones de la colega Yanet Sánchez, quien ha señalado que recibió una llamada telefónica del presidente del Consejo de Ministros para aplazar el debate sobre su denuncia? Bueno, como lo ha explicado ya el Premier, formaban parte de una coordinación entre el gobierno, el Ejecutivo y algunos miembros de la bancada oficialista. Coordinaciones en las cuales yo no tengo ninguna participación ni responsabilidad de lo que puedan ellos haber coordinado. Así que bueno, creo que con la explicación del Premier quedó claro el día de ayer. ¿Esto es una interferencia, cree usted, del Ejecutivo, del Premier, en un poder soberano como el Congreso? No es la primera vez que un ministro, que un presidente del Consejo de Ministros coordina algunos temas con los miembros de su bancada, de la bancada oficialista. Por lo que ha dicho el Premier del Solar, él jamás le pidió algo sobre el tema de fondo. Sino creo que ellos estaban preocupados, como lo ha dicho el Premier y todo el mundo ha escuchado, porque iban a presentar la cuestión de confianza y ellos sentían que esto generaba un clima de inestabilidad. Yo la verdad que me he enterado, al igual que ustedes, por los medios de comunicación ayer que existió esta llamada. Yo he llevado mi defensa como corresponde en la Comisión de Ética, he hecho las críticas que creo que se tenían que hacer porque es una comisión que a todas luces ha sido utilizada con fines políticos y el comentario de ayer de la congresista Sánchez de decir que ella no va a votar por mí, ratifican y confirman esa observación que el manejo que se le ha dado y las investigaciones que se llevan adelante tienen un fin político. Presidente, pero ¿no cree de todas maneras que ha sido un error del Premier hacer este tipo de pedidos a la presidenta de la Comisión de Ética, interviniendo en un proceso que le corresponde exclusivamente al Parlamento? No, yo no voy a calificar ni al Premier ni a ningún otro miembro del Ejecutivo. Hay que bajar la confrontación, hay que poner paños fríos y hay que empezar a trabajar por nuestro país. Lo he dicho 1 y 100 veces. La gente no nos ha elegido para que nos peleemos entre nosotros. La gente nos ha elegido para que trabajemos de manera conjunta para solucionarle los problemas, no solamente los grandes problemas del país, sino los problemas del día a día a los ciudadanos. Declaraciones del presidente del Congreso, se le consulta sobre el documento que ha firmado para tratar el retorno de Kenji Fujimori. Recibí una carta, un documento acompañado de cerca de
45 o 50 firmas de congresistas de todas las bancadas conformadas hasta ese momento, pidiéndome que someta a consideración del Pleno la reconsideración de la decisión que suspendió a estos 3 congresistas. Yo me comprometí a tramitar este oficio y a ponerlo en consideración del Pleno para que sea el Pleno quien determine si se levanta o no la sanción. Y yo siempre honro mis compromisos. Presidente, inevitablemente han surgido críticas al respecto de algunos parlamentarios de Fuerza Popular en el sentido de que ¿por qué pone este tema en agenda en la legislatura y no el caso suyo? Bueno, hay legisladores de Fuerza Popular que han firmado ese documento, entonces yo creo que ellos primero tendrían que tener clara su posición como bancada antes de hacer críticas al respecto. Finalmente esto se pondrá a consideración del Pleno y si el Pleno vota porque se mantenga la suspensión, así será. Se le consulta ahora sobre su posible candidatura a la reelección. Yo no he tomado ninguna decisión aún al respecto. Sin embargo, las críticas de una persona vinculada a gente corrupta del Callao como el señor Félix Moreno, más bien yo creo que fortalece cualquier pretensión que yo quisiera tener más adelante, ¿no? ¿Podrían haber más movidas que usted? Se hablaba mucho de... RPP Noticias en directo. Se le consulta sobre su incorporación a alguna bancada. Siempre con los congresistas y de distintos temas. La verdad que yo estaba enfocado y concentrado en atender los problemas del Congreso y del país, y no necesariamente en ver cómo conforma una bancada pensando en una posible mesa directiva. Lo he dicho y lo repito el día de hoy. Yo estoy esperando a ver si es que algún congresista, no fujimorista, no de la bancada de Fuerza Popular, porque entiendo que ellos van a tener su candidato, logra consolidar, tener un consenso para postular a la mesa, y yo lo apoyaré y votaré por él. Todavía no se concreta eso, vamos a esperar en estos días las elecciones. Dicho sea de paso, permítanme anunciarlas, hemos adelantado para el día 25 de este mes, porque el 26 es un día feriado, son las inauguraciones de los Panamericanos, vamos a tener calles cerradas en todo Lima y no queremos poner en riesgo la sesión del Pleno de ese día. Ahora, en ese marco... Se le consulta si en ese marco... Bueno, primer ministro, ha escuchado lo que ha declarado Daniel Salaverry. ¿Qué opinión le merece la sobriedad con la que he querido comentar sobre su participación en el diálogo con Yanet Sánchez? Yo creo que es bastante claro y aprovecho para aclarar porque una de las preguntas que se le hacían al presidente del Congreso hablaban sobre mi intervención en otro poder del Estado. Y creo que no debe leerse así. Yanet Sánchez es una integrante de la bancada de gobierno. Lo era en ese momento, ¿no? Y me parece que es una coordinación totalmente natural en el contexto en el que estábamos. Es decir, Yanet, estamos por presentar la cuestión de confianza. ¿Hay forma de reprogramar esto para que no se ponga en el camino de algo tan delicado? Fue solamente eso. Así que creo que queda bastante claro, y creo que queda bastante claro también que se trata de algo que se pretende hacer una maniobra que tiene que ver con quién terminará probablemente en la mesa directiva del Congreso, y es por estos acomodos y reacomodos de ambición política de la mesa directiva que ponen en agenda temas que en verdad no tienen la relevancia de los que tendríamos que discutir. La oposición... Han dicho que de los 6 proyectos, en 5 se ha respetado la esencia, salvo en el caso de la inmunidad. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno en este asunto? Hemos sido muy claros en el proyecto de ley. Nosotros presentamos uno que fue archivado. El nuevo ya no decía que la Corte Suprema debe ver la inmunidad, sino alguna entidad que no fuera el Parlamento. Porque como toda la reforma política, el objetivo es recuperar confianza en la actividad política. La gente se ha dado cuenta de que la inmunidad ha pasado a ser impunidad con demasiada frecuencia. Y tenemos que devolverle a la gente confianza. Por eso es que proponemos no la eliminación de la inmunidad, que existe en algunos países, que no hay inmunidad, sino que la vea una entidad diferente. Si el Congreso insiste en esta fórmula... Tenemos que ver el día de hoy, hay que aprovechar, hay que tener argumentos, escucharse. No es posible que, por ejemplo, no aprovechemos la oportunidad de que la flagrancia deje de tener inmunidad. Hoy por hoy la Constitución le da a la flagrancia tratamiento de inmunidad y la Comisión Permanente puede verlo en 24 horas. Perfectamente podría decirse que en caso de flagrancia no hay necesidad de inmunidad. Entonces hay un margen, y no solamente eso. Lo que se está planteando, lo que se aprobó en la Comisión de Constitución, retrocede. Es peor que lo que hay ahora en la Constitución, porque están diciendo que la inmunidad solo podrá levantarse en caso de sentencia firme, cosa que no dice la Constitución ahora. De acuerdo, pero ¿darían la confianza por no dada en el caso de la desnaturalización del caso de la inmunidad? Yo creo que hay que primero darle la oportunidad al Pleno, así como a permitir que el exfiscal Chávarri enfrente a la justicia,
para que ofrezcan reglas de inmunidad a nivel constitucional que permitan que volvamos a confiar con mayor facilidad en nuestros representantes. Tenemos a nuestro... Sí, nuestro compañero Turpo, que nos ha hecho saber que quiere saber muchas personas en Arequipa qué actitud van a tomar frente al bloqueo de carreteras. Consideramos que el derecho a protestar en una democracia es absolutamente legítimo. Ilegítimo es cualquier ejercicio que se haga dentro del marco de la ley. Bloquear carreteras como el bloqueo de la Panamericana que está ocurriendo ahora desde el sábado, eso va contra la ley y eso debe dejar de hacerse. Y si no deja de hacerse, obviamente las fuerzas del orden tendrán que recuperar la carretera porque se está afectando no solamente a particulares, no solamente a empresas que tienen que circular, se está afectando a la ayuda encaminada a Ubinas, que está llegando por tierra, se ha bloqueado y no puede llegar esa ayuda a Ubinas, está llegando por otras partes, pero hay ayuda en camiones que está detenida por una actitud de protesta que, si bien es legítima, no puede ir más allá de los márgenes de la ley. Nuestro compañero Jorge Turpo de Arequipa justamente nos hace saber que lo que quieren saber es cuándo se van a tomar estas medidas para que la ayuda llegue a las poblaciones afectadas por el volcán y la vida circule en la carretera Panamericana Sur. Si la vía no es desbloqueada, será desbloqueada en lo inmediato por la Policía Nacional. Tomamos nota entonces que no inmediato será desbloqueado si no lo hace la gente que la ha tomado. Muchas gracias, señor primer ministro. Sabemos que tiene una reunión importante, así es que no le quitamos más tiempo. Gracias por su visita a RPP. Hacemos una breve pausa y retomamos su ampliación de noticias.